mucho fundamento, pude investigar que había una región que se denominaba Galacia. Era la región conocida como la región de los galos. Y en esta región, por eso cuando leemos en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, no sé si a usted le ha pasado, pero yo me preguntaba por qué veo en Hechos capítulo 13 y verso 14 iglesias. Si ustedes pueden ir ahí con su Biblia, hermano, la iglesia que menciona Pablo, Listra, que menciona Lucas, que Pablo estuvo en Listra, en Perges, que estuvo también en Berea, que estuvo también en Antioquía de Pisidia. Y yo me preguntaba, bueno, pero no veo una carta dirigida hacia esas iglesias que Pablo fundó en Antioquía de Pisidia, que fundó en Derbe, que fundó en esas zonas, y era porque esa zona pertenecía al Asia Menor, y había en esta misma región varias microprovincias o municipios, y allí habían diferentes iglesias. Y si usted lee el verso 13 y 14, Pablo, el capítulo 13 y 14, Pablo fue hasta apedreado en muchos de esos lugares y lo querían matar. Entonces, no hay una carta específica a esas iglesias de Derbe, de Listra, de Iconio, sino que Pablo escribe la carta a los Gálatas, que estaban en la región de Asia Menor que se llamaba Galacia. Por eso el verso 2 dice: a todos los hermanos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Diferente, hermano, si usted va conmigo en su Biblia, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a Efesios, el capítulo 1, el versículo 1, vaya conmigo, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, vea el cambio, cuando Pablo escribe Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando leemos, siga conmigo, la otra carta a Filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz. En Colosenses 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quiero hacer énfasis en ese verso 3 de Colosenses, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Yo recuerdo, hermano, cuando era nuevo creyente, que no tomaba en cuenta la gramática al leer las Escrituras. Cuando leía el verso 1 de Colosenses, cuando lo leía corrido sin hacer la pausa del lugar, decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Si lo leemos sin la pausa, puede entenderse que Pablo es apóstol por la voluntad de Dios y también por la voluntad del hermano Timoteo. Entonces, mis amados, ¿por qué hago una pausa aquí? Porque es importante, cuando leemos las Escrituras, tomar en cuenta la gramática. Por eso, el mejor método de interpretación de las Escrituras
que nos enseña la hermenéutica es el método gramático histórico. Entonces hay que tomar en cuenta la gramática del texto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Si lo leo corrido, la gente que me escucha y que no ha leído la Biblia va a decir que Pablo es apóstol por la voluntad de Dios y por la voluntad del hermano Timoteo. Amén. Es algo muy importante que lo tomemos en cuenta al momento de leer las Escrituras, que cuando hay una coma, es una pausa, un punto y coma, ¿verdad? Es una pausa más prolongada que la coma, y el punto y seguido, ¿verdad? Ya ese es un tema de otra clase, pero para los profesores de lengua española. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. Cuando Pablo saluda las demás cartas, Pablo le dice, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, y por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo le está saludando. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la no por hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Porque muchos estaban acusando a Pablo de que Pablo era apóstol porque él mismo se autonombró, se enganchó. En la iglesia, en las iglesias de Galacia había un problemita como el que había en Hebreo. ¿Cuál era el problema que había en Hebreo? ¿Se recuerdan, hermano, que hablamos en Hebreo? ¿Alguien me puede decir por qué se escribió la carta a los hebreos? Ese Corintio que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Por qué se escribió hebreo, hermano? ¿Por qué la carta a los hebreos, mi hermano Francis? Para aclarar en relación a los temas de los judaizantes, que ya los cristianos hebreos que habían creído, los judaizantes querían como imponerle las normas que venían siguiendo. Amén. Los judaizantes, judíos que se habían convertido al cristianismo, querían que las iglesias asumieran la norma de conducta de los judíos. Entonces le enfocaban a ellos el evangelio de una manera diferente. Y una de las cosas que decían para poder confundir a las iglesias de Galacia era, miren, el que le predicó a ustedes, Pablo, ese no era apóstol nada. Porque los apóstoles eran los que estaban con Jesús. Y Pablo no estuvo con Jesús. Y por eso Pablo tuvo que decir, como un abortivo se me apareció a mí. Las iglesias, hermanos, siempre han tenido acechanza de gente que quieren dañar el evangelio. Y las iglesias tienen que estar atentas, alerta, leer y escudriñar las escrituras, amar la Biblia, hermano, para no dejarse confundir. Imagínense que venga un apóstol de eso, o pseudo apóstol, y diga, bueno, Jesús tuvo una nueva revelación, porque eso es lo que le gusta para vender a la gente. Y a la gente cuando le hablan de una nueva revelación, se le prende el bombillo. Wow, que se soñó hoy, que tuvo, qué visión tuvo. ¿Qué cosa nueva nos traen? Miren, Jesucristo viene esta noche y tenemos que estar listos, vestirnos todo de blanco porque viene a las 11 de la noche. Y hay mucha gente que va como corderito y se preparan de blanco a las 11 de la noche y allí están y lo esperan en una montaña. ¿Y qué la Biblia dice? Que el día ni la hora.
Entonces, si usted ha leído la Biblia y sabe que el día ni la hora, nadie lo sabe, usted no puede, porque sea el apóstol fulano o que sea quien sea, que le haya dicho eso, y usted entonces caer en semejante cosa. Había una persona de aquí de San Juan que tenía hasta un almacén de alimentos en una montaña de aquí de San Juan. Y tenía una iglesia. Porque ella tenía muchas revelaciones. Pero sin embargo, no tenía revelación de que no podía estar con un hombre casado. Entonces cuando usted ve, usted dice, pero ven acá, ¿y cómo es entonces? Y entonces estoy preparando una montaña ya, un asunto, porque va a haber una catástrofe aquí, que se va a acabar todo, y Dios me reveló eso. Pero ven acá, ¿y por qué Dios no te habla que tú tienes que cambiar? Que tienes que renunciar a eso, que tienes que dejar el pecado. Por eso, hermano, cuando hay gente que me dice a mí que Dios reveló, lo primero que yo digo, vamos a ver cómo es tu vida. Porque es muy fácil decirle al otro cosas que tienen que hacer y tú dices, pero entonces Dios no te habla a ti, que tú tienes que cambiar tú para que vaya al cielo, que dejar el adulterio, que dejar la fornicación. Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo. Y es por la voluntad de Dios. Y no es por hombre. No de hombre. Esto no vino de hombre. Ni vino por hombre. Por eso me gusta mucho cuando los creyentes vienen a la iglesia por Jesucristo. Y cuando alguien viene por Jesucristo, nada ni nadie lo aparta de Jesucristo. Le puede fallar un hombre, le puede fallar el pastor, le puede fallar un hermano, una hermana, y nunca se va a apartar de Jesucristo. Y Pablo está diciendo, mire, yo soy un apóstol, no es de hombre, ni por hombre, es por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y el saludo que Pablo le da es este, hermano. Pablo, a las demás iglesias, si usted ha podido leer las cartas, Pablo da gracia por las iglesias. Pablo le da un saludo con mucho afecto. Pero Pablo inmediatamente, hermano, la cosa era tan fuerte aquí en esta iglesia que Pablo entra directamente. Déjeme que tengo que escribirle a esta gente, a las iglesias de Galacia. Mire, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre. Si yo estoy aquí, no es por gente. Hermano, el que está en la iglesia, por la gente se va a ir. Yo estoy aquí, no es por hombre que yo estoy aquí. Esto no vino de hombre. Primero, no vino porque un hombre me convenció. Y segundo, no estoy en la iglesia por un hombre. Yo estoy aquí por Jesucristo. Yo tengo este llamado por Jesucristo. Hermano, que esa sea tu motivación, que tú estás aquí por Jesucristo. Que tú puedes decir cuando la gente, porque hay mucho, así como lo estaban atacando a Pablo, así hay mucho allá afuera que te pueden estar atacando. Tú estás en la iglesia por otra cosa, no te apures. Ahorita tú te sales, cuando no se te cumple lo que tú quieres, te sales. Pablo le está diciendo, mire, yo estoy aquí, no es por encuestas de opinión. A veces las iglesias cometemos el error de escoger a la gente por encuestas. El favorito, a quien le cae bien todo el mundo, el más chévere. Hermano, esto no es por chévere. Esto no es porque a ti te caiga bien. Esto no es porque tú creas que tiene el perfil. No, tiene el perfil, tiene el tamaño, tiene la dicción, habla bonito. Esa es la persona que tenemos que poner ahí. Esa es la persona que se ve bien. Mira, hermano,
Esto no es por cuestiones humanas. El evangelio, el llamado al ministerio, no es por cuestiones humanas, no es por habilidades humanas. Esto es por fidelidad. Por eso cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, Pablo dijo, esto encarga a hombre, lo primero que dijo Pablo fue, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Lo primero que Pablo dijo, gente fiel. Porque la gente fiel Dios lo capacita. No, hay gente que tiene talento. Hay gente que canta pero no adora. Cantar puede cualquiera. Hay artistas ya famosos del mundo que cantan pero no adoran. Y hace veces hay en la iglesia gente que cantan bonito pero no adoran. Hay gente que quizá no tienen el talento tan definido como otros, pero cuando cantan, la adoración a Dios trasciende, el cielo se mueve, aleluya. Y hay gente que quizás no hable bonito, pero son fieles al Señor. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. No es que tú no te vas a capacitar. Si tú sientes que Dios te ha llamado, tú debes de capacitarte, porque aquí dice la Biblia, fieles e idóneos. La palabra idóneo significa acto. Si una persona apta para enseñar, pero lo primero que me gusta que la Biblia dice, fiel, tiene que ser fiel, fiel, fiel. Preocupémonos, hermanos, de ser fiel. A veces, por eso tengo miedo, hermano, de a veces hacer muchas elecciones en la iglesia, porque a veces no gana el que tiene la actitud, sino el que le cae bien más a la persona. Mi amigo, donde está mi pana, por eso que yo voy a votar como que si fuera un partido político. Y esto no es un asunto de política. Hay algunas iglesias que se hacen elecciones y usted ve que a nadie le gusta perder. Todo el mundo quiere que cuando lo ponen en una boleta, quiere ganar. Y si no gana, hermano, yo lo he visto en varias iglesias, se van de la iglesia porque no me escogieron a mí. Entonces a mí no me quieren. A mí no me quieren. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Pablo le da el saludo romano o griego y el saludo hebreo. Pablo usa esta conjunción, gracia y paz, verso 3. Sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esta palabra gracia, ¿soy yo o como que no siento los aires? ¿O soy yo que estoy así como? Mira a ver, mi hermano, como que los aires como que yo no los siento. ¿O hay un breaker que se disparó o algo? Chequea a ver, mi hermano. Pero siempre los hermanos, bueno, hermanos, los líderes de la iglesia, los mayordomos, los ecónomos, siempre estén atentos, hermano, pendientes de las cosas, sí, que desde el púlpito yo no tenga que decirlo. Gracia y paz. Esa palabra gracia es una palabra que causa en la persona que la tienen una actitud favorable. Y para simplificarlo de la palabra gracia, es una persona que recibe el favor y la bondad de Dios de una manera inmerecida. Es una persona que tiene gracia. Es una persona que alcanzó el favor
que alcanzó la bondad de Dios, que lo alcanzó. Y Pablo está saludando gracia y paz. La gracia, la bondad, el favor de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa amistad es esa relación con Dios que Jesucristo nos ha dado para reconciliarnos con el Padre. Y en la mayoría de las cartas de Pablo hay esa conjunción, gracia y paz. La gracia, que se utilizaba mucho en la cultura griega, y era la palabra, ahora entonces se siente como que cambió la cosa. La cultura griega, siempre los griegos cuando saludaban, decían gracia, favorecido, tú eres favorecido. Wow, tú alcanzaste gracia, tú alcanzaste el favor, tú eres favorecido, tú alcanzaste la bondad. Y Pablo, con el shalom judío, dice paz, paz. Que en medio de todo proceso, en medio de toda prueba, tú puedes tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso Martín Lutero dijo que estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo, la gracia y la paz. ¿Por qué, hermano, constituyen el cristianismo? ¿Por qué la gracia y la paz constituyen, según Martín Lutero, el cristianismo? Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Por qué comúnmente en las cartas de Pablo vemos gracia y paz? ¿Cómo nosotros podemos asociar estos dos términos en nuestra vida cristiana? Como dijo Martín Lutero, estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo. ¿En qué sentido, hermano? Vamos a ver, Francis, pero y aquí, hermano, y este lado, actívense, mis amados hermanos. Aquí el micrófono, Domingo. Sí. Amén. La gracia representa el favor inmerecido de Dios hacia nosotros y su paz, como ustedes, y la paz, como usted decía, que en cualquier circunstancia que estemos atravesando, nuestra confianza está en Él y sabemos que todo va a estar bien. Y esto nos da su paz. Amén. Amén. Calvendrix. Yo entiendo que para nosotros estar aquí ahora mismo necesitamos de su gracia primeramente. Amén, amén. Estamos Porque, aquí, hermano. sí. Estamos aquí por su gracia. Amén. Si no Amén. fuera por la gracia y la benevolencia del Señor, bueno, en mi caso yo no sabría dónde yo estuviera. Por eso cuando usted dijo eso de la gracia ahorita, yo cerré mis ojos y yo dije, gracias, mi Señor, gracias por esta gracia que tú derramaste sobre mi vida. Y la paz de que nosotros sabemos, es la paz después que Él nos da, de que nosotros no estaremos en un buen en Él. Amén. Esa paz que sabemos que Dios tiene el control. Esa paz. Hermano, por eso, tranquilo. Por eso a un jovencito que estaba en un avión, había mucha turbulencia, moviéndose mucho. A mí, mire, hermano, le digo un secreto, a mí no me gustan los aviones. No, yo me monto porque hay que hacerlo, hermano. Pero realmente a mí no me gustan. Porque me duelen mucho los oídos. A mí me frustró un viaje a África, porque fue mucho el cambio de la presión atmosférica, me afectó mucho el oído. Y fue muy, muy continuo y me dolieron mucho los oídos de tal manera que un vaso capilar de los oídos por la presión fue muy, muy fuerte. Ese niño que estaba en el avión con esa grande turbulencia, todos los demás pasajeros estaban asustados y veían al niño tranquilito. ¿Y por qué tú estás tan tranquilo?
porque mi papá es el piloto. Esa paz, hermano, que nos da Dios, es esa seguridad de que Él tiene el control. Y de que Él que me tiene en este mundo es porque Él no ha terminado conmigo. Que Dios tiene el control. Él es que está dirigiendo esto, que quien está dirigiendo esto no es el diablo. Mi Dios va a permitir algo que me dañe, sino que Él va a hacer que todas las cosas obren para mi bien. Entonces, por eso, hermano, tenemos esa paz. Tranquilo, algo Dios va a hacer. Hermano, no sé si ustedes leyeron algo que compartimos hoy en el grupo de la iglesia sobre la oración, como un doctor fue a dar una conferencia a otra ciudad, tuvo un retraso del avión, hubo muchas situaciones. Cuando llegó a tomar el taxi, comenzó a llover, el GPS lo envió para otro lugar, pasó mucha lucha. Ya al final de la hora toca la puerta de una casa porque estaba lloviendo mucho para guarecerse. Y la persona que estaba allí era una cristiana y ella le sirvió un té y le dijo: váyase bebiéndose ese tececito a lo que yo voy allí y oro. Y él le dijo: pero ¿por qué te tienes que orar? Y él se rió de ella. Y había una cama de un niño allí, una cuna, y ella estaba orando. Y cuando ella terminó la oración, él le preguntó: ¿y qué fue lo que usted le pidió a su Dios? Y ella le dijo: yo le estoy orando porque no tengo recurso para ir a ver al doctor que puede sanar a mi hijo de cáncer, al doctor Marx. Y él comenzó a llorar. Y él dijo: pero es verdad que Dios, porque ese doctor soy yo. Gloria a Dios, hermano. Mire, hermano, Dios tiene el control. Si murió es porque Dios quería llevárselo. Pero si todavía está vivo, hermano, todavía hay un propósito, hermano. Siga luchando, siga batallando. Y ese doctor llegó hasta esa casa donde esa sierva de Dios que estaba orando por ese milagro. Y él quedó sorprendido de todas las cosas que le sucedieron a él para que él llegara a esa casa. Hermano, Dios obra así. Yo le comentaba en una ocasión, yo necesitaba un empleo, no estaba en mis planes, pero estaba en los planes de Dios. Y una hermana de otro lugar me dijo: pastor, necesito que me dé una bola porque mi hija tiene discapacidad. Y cuando yo me voy parqueando para que la hermana pueda montarse con su hija con discapacidad, me encuentro con una jefa de una institución y que me dice: pero yo te quiero en mi equipo. Y vean cómo sucede la cosa, que no estaba en mis planes darle esa bola a esa hermana, porque yo no fui a eso, sino que fui a ese acto, esa actividad, y esa persona me vio ahí y me dijo: yo te quiero en mi equipo. Espérate, ahora mismo voy a llamar recursos humanos. Y llamó ahí mismo: yo quiero que el expediente de Benny me lo pongan encima. Y Benny lo quiero en mi equipo y debe estar en mi equipo. Y de inmediatamente, hermano, a los días,
ya yo tenía esa posición. ¿Cómo Dios dispone todas las cosas para el bien de sus hijos? Por eso usted y yo tenemos que dejarnos guiar por Él. Por eso la gracia y la paz de Dios, hermano, son los pilares fundamentales del cristianismo. Por la gracia somos salvos y esa paz que nos da a nosotros la confianza de que Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control de tu vida, tiene el control de tu salud, tiene el control de tu matrimonio, tiene el control de tu negocio, tiene el control de tu futuro. Confía. Si el vuelo te dejó, confía. Si la guagua se fue y te dejó, confía. Si el vehículo se te dañó, confía. Dios tiene el control. Y si tuviste que partir de esta tierra, fue porque así Dios lo quería. De algo Dios te estaba librando que tú estuvieras viendo. Amén. Entonces Pablo le dice, miren, Él se dio a sí mismo, verso 4, para librarnos del presente siglo malo. Dios se dio para que nosotros seamos librados del siglo malo. Por eso le digo a la gente, cuando Dios te llama, es para darte algo y librarte de algo. Para darte de su gracia y de su paz y para librarte de algo. Mire, hermano, usted no sabe de lo que Dios a usted le está librando, usted estando en su camino. Por eso la hermana Calvén decía, yo no sé dónde estuviera. Y usted y yo no sabíamos dónde estuviéramos. Cuando Dios nos llama, hermano, mire, responda a su llamado, porque es para darte algo, darte de su gracia, darte de su paz, pero también para librarte de algo. Y por eso Pablo le dice aquí, para librarnos del presente siglo malo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea, Pablo no le dice a ellos, como en Tesalonicense y Colosense, doy gracias a Dios por la fe de ustedes, porque su fe va en aumento. Estoy regocijado, Gálatas, estoy regocijado por la fe de ustedes. Vea cómo Pablo entra inmediatamente. Verso 6. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto no os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice, estoy maravillado. Estoy maravillado de lo pronto. Pablo está asombrado, no de que ellos se estuvieran alejando, sino de lo pronto, hermana Stephanie. De lo pronto que ellos se habían alejado. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. Wow, por eso Pablo en otro pasaje le dice, pero ven acá, ustedes iban bien, ¿y qué fue lo que le pasó? Hermano, hay gente que comienza bien este camino, que van bien, y usted luego lo ve, hermano, dando pena, y dice, pero Dios mío, también que iba, hasta bonita ya se veía, o bonito se veía. Tan gozoso que estaba. No se perdía un culto de la iglesia. Hermano, esto es para el que persevere hasta el fin. Jesucristo por eso dijo que hay gente, hermano, que la palabra del Señor cae como que si fueran pedregales. Gente que recibe el evangelio con gozo, con alegría, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene el sol de la prueba, se secan.
Hay gente que se seca, hermano. Mire, yo a veces digo, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros pudiéramos tener aquí, ver la hermana Rosa, todo lo que han confesado a Jesús y se han bautizado, tenerlo en la iglesia, hermano. Mire, tendría que tener 5 templos de esto. Y Pablo está reconociendo, dijo, hermano, estoy asombrado que ustedes se hayan alejado tan rápido. Pablo le estuvo predicando a ellos en Listra, en Derbe, estuvo mucho tiempo con ellos. Que ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso, hermano, hay que tener cuidado a quien usted escucha. Hay gente, hermano, que prueba muchos sazones. Y ahí es que está el peligro. Se hacen una indigestión. Yo voy para allí, para donde un fuego que hay por allí, una cadena de oración que hay por allí, un monte que hay por allí. Me invitan para un monte. Me invitaron para una vigilia. Antes no te invitaban cuando tú eras impío, pero ahora que eres cristiano, para un monte, para una vigilia, para un retiro, y tú escuchas allí, escuchas allá, una revelación, una manifestación, que esto, que aquello. Entonces tú probando diferentes sazones te hace una indigestión. Entonces usted tiene que estar concentrado. Si Dios le llamó a usted aquí en una iglesia, quédese ahí y crezca bajo las orientaciones de ese pastor, de esos lineamientos. No esté probando tantos sazones, le va a dar un choque de sazón. Y fue lo que le pasó a los Gálatas. Escucharon a Pablo, pero ya estaban escuchando a los judaizantes. Ahora hay una nueva línea de judaizantes actualmente, hermano, que le gusta estar estudiando la cultura hebrea. No, que la Biblia hay que entenderla, es desde la cultura hebrea, es desde el contexto hebreo. Y han convertido a la iglesia, hermano, no en que Cristo salva y sana, sino en las tradiciones judaicas. Y celebran, y por eso lo vamos a ver ahorita, que Pablo dice, pero ven acá, ustedes están celebrando, guardan ahora los días, guardan ahora las fiestas, guardan ahora la luna nueva. ¿Y cómo es esto? ¿Ya no es Cristo entonces? Ya ahora es otra cosa, lo que salva. Y Pablo dice, mire, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está tan sorprendido de estas iglesias de Galacia que Pablo le dice a ellos, pero ven acá, ustedes iban bien. Y ustedes han padecido tanta cosa en vano. Ahora ustedes van a dejar lo que ustedes conocieron por seguir cosas que no tienen que ver con el evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, mire, y no es que hay otro evangelio. Hay gente que lo está perturbando. Mira, hermano, hay gente cazadoras de personas, nuevos creyentes, que desde que se dan cuenta que un nuevo creyente en la iglesia lo quieren cazar para confundirlo y para traerlo hacia sí, no hacia Cristo, sino hacia sí mismo, para que dependan de ellos, no de Cristo. Hermano, y cuando usted ve a la larga, eso al Señor no le agrada. Y si se dan cuenta que tienen ciertas posiciones o incidencias, hermano, lo sobresaturan.
le escriben en la mañana, en la tarde, en la noche. Tratan de usarlo porque lo quieren atraer para sí, quieren vanagloriarse. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Pablo dijo, estoy maravillado, porque hay gente que lo quieren perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, el evangelio es buenas noticias. Y Pablo le está diciendo a ellos, no es que hay otro evangelio. No es que hay otro evangelio. Este es el evangelio de la buena noticia. Es que hay muchos que quieren perturbarlo y pervertirlo. Porque no hay otra manera de ser salvo. La buena noticia es que en Cristo hay salvación, de que la salvación se encuentra por la gracia de Dios. Esa es la buena noticia, de que Cristo nos reconcilia con Dios y de que en Cristo hay perdón para nuestros pecados. Pero hay muchos que quieren pervertirlo y lo están perturbando con esto. Pablo le dice, el que está haciendo esto, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo le anuncia otro evangelio diferente, que es otro evangelio diferente, que la salvación no es a través de Cristo, eso es. Pablo dice, sea anatema. Y esa palabra anatema es maldito. El que le está anunciando otro evangelio diferente a ustedes, sea maldito. Por eso, ¿ustedes saben cómo surgió la iglesia de los mormones? Hermano, la iglesia de los mormones, si usted ve su Biblia que ellos tienen, dicen otro testamento. El otro testamento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que ellos dicen que apareció eso? Que vino un ángel, el ángel Moroni, se le apareció al fundador, no recuerdo ahora mismo el nombre, se me fue. John Smith. José Smith es de los Testigos de Jehová. Hermano, él dijo que un ángel se le apareció con una plancha, con el otro libro, con la otra revelación. Entonces, él era un cristiano. Igual como sucedió con Elena de White. Elena de White era cristiana pentecostal. John Smith, el de los mormones. Gracias. Elena de White era cristiana evangélica y comenzó a soñar, a tener revelaciones, y por eso todo lo que los adventistas hablan es con referencia a los escritos de Elena de White. Y ustedes con los Mita en Aarón, que también lo que sucedió con Mita, que aquí hay una iglesia en Los Marrancini, una iglesia blanca, los Mita era una pentecostal que era usada por Dios poderosamente, y entonces ella se creyó que ella era el Espíritu Santo. Y fundó una secta, una iglesia para ella misma. Y por eso cuando ella murió, hubo una contienda en quién iba a caer el espíritu de Mita. Y por eso es que la secta se llama Mita en Aarón, porque Mita vino sobre Aarón. Entonces, hermano, es porque no leemos la Biblia. Porque ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? El que anuncia otro evangelio, no hay otro testamento. No hay otra revelación. Por eso cuidado con los evangélicos de ahora que les gusta estar mucho con sueños, con revelaciones. A mí hábleme por la palabra. No diga por lo que usted se soñó, se reveló.
Hay gente que usted está llamando, mira, ay, tuvo una revelación contigo. Mire, a mí hábleme de la Biblia. O si usted quiere, pastor, quiero hablar con usted, mire, yo siento que usted debe, el Señor, ore. Porque hay gente que cree como que el Señor trata nada más con ellos. Mire, cuando Dios le confirme, porque así es la cosa, cuando Dios te confirme a ti, porque el mismo Dios tuyo, el mismo Dios mío también. No, entonces, en vez de Dios decírtelo a ti, ¿por qué no me lo dice a mí? Pero entonces tú me quieres decir algo que yo sé que tú estás viviendo mal. Entonces lo primero que yo creo es que Dios debe hablarte a ti para que tú arregles tu vida. Amén. Pues la revelación se toman de quien viene. Primero arregla tu vida, arregla tu matrimonio, arregla tus hijos, arregla tu relación con Dios. Entonces, tú estás andando por la línea. Ahora, cuando una hermana consagrada, que yo sé que está metida con Dios, me dice, pastor, Dios trató conmigo. Y yo, ay, santo, sierva. Hubo una sierva, hace muchos años, tú decir, mire, toda la semana tenía un sueño nuevo. Y dije, mire, sierva, a mí no me cuente sueño. No me cuente sueño, no me robe mi paz y mi gozo. Yo sé cómo es lo que el Señor tiene revelado en su palabra, en la Biblia. Por eso, cuando yo escuchaba recién convertido a muchas personas que yo me soñé esto, que yo me soñé aquello, yo decía, pero ven acá. Y entonces, y Mateo 7:21 para mí fue el pasaje que me habló. Porque es la Biblia que habla, hermano, es la Biblia. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué tiene que moverlo a usted? Que usted está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que moverlo a usted, que usted está viviendo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a un sueño, no conforme a una revelación, no conforme a una emoción. Como cuando Fernando Villalona se convirtió, él se convirtió, tuvo unos días convertido, hermano, porque hay artistas que tienen días convertidos, usted ve que hasta sacan canciones y todo. Entonces, hubo un líder que quería un terreno que tenía Fernando Villalona. Escuche que van a tener gente así, y va y se le acerca y le dice, Dios me dijo que usted me va a regalar ese terreno. Así que deme ese terreno. Y él le dijo, mire, al Dios que le habló a usted, dígale que me hable a mí también para que yo se lo regale. Hermano, hay mucha gente que al verlo a usted en los caminos del Señor, se puede aprovechar de usted. Y quererle venir con cosas, con supuestas revelaciones y con supuestos dimes del Señor. Y usted tiene que pararlo en seco. Porque hay muchos engañadores, usurpadores allá afuera que quieren pervertir el evangelio de la gracia del Señor. Que quieren sacarle dinero a las personas, que quieren explotarla. No, que hoy Dios me dice que todo el que trajo tanto en los bolsillos para que reciba el milagro del Señor, no, que tienen que dar sus cadenas, sus anillos, sus vehículos. Sí, hubo hasta aquí en San Juan un lugar que sucedió algo así. Pero si Dios quiere que tú lo des, Dios va a tratar contigo. Amén. Yo en una ocasión le dije a mi esposa, Dios me dice que entregue el motor que tenemos, que lo done a la iglesia, sí. Y nosotros lo hicimos. Pero Dios habla contigo, Él trata contigo. Pero no porque venga alguien a querer pervertir
el evangelio de la gracia de Dios para provecho propio, para beneficio propio. Ahora, si Dios trata con usted, escuche la voz de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero en una ocasión yo estuve en Edesur haciendo una fila y una señora fue a pagar la energía eléctrica con la tarjeta del bono de electricidad y no le pasó. Y una señora muy mayor. Y yo me estaba haciendo el loco. Y Dios me dijo, ¿y la va a dejar ahí? Cuando ella estaba saliendo a la puerta, yo tuve que llamarla, decirle, venga señora, venga, le vamos a pagar la energía eléctrica. Porque ¿cómo iba a dejar que una señora así mayor? Ustedes saben que Edesur no tiene nada que ver con la gente. Al otro, si usted no paga, se la cortan. Y esa señora muy mayor se veía que era con su tarjetica que pagaba eso. Hermano, Dios habla. Dios habla. Y todo lo que Dios le va a hablar va a ser conforme a las Escrituras. Y tú dices, yo no conocí a la señora, nunca la he vuelto a ver, pero Dios trabajó conmigo y la va a dejar ir. Todos tenemos cosas, pero Dios cuando te mueve, obedécele. Ahora, cuidado con personas, hermano, que se aprovechan. A veces tengo temores, hermano, con hermanos que tienen ciertas propiedades, escuchen, y negocios. Porque hay gente que se quiere aprovechar de ello. Que Dios lo mandó para que usted lo ayude. Hermano, si Dios no trata con usted, no lo haga. Dígale a sí mismo, yo voy a orar para que, si Dios, déjeme su teléfono, si Dios me confirma, yo lo llamo, pero no se deje sugestionar, porque hay mucha gente vivo en la calle que quiere aprovecharse del evangelio. Si usted tiene un negocio de cualquier tipo y saben que ya usted se convirtió, quieren ir allá gratuitamente, quieren hacer esto o usarla. Téngase mucho cuidado, hermano. Que Dios le dijo, que Dios me envió donde usted. Y como saben que usted es una persona temerosa de Dios, use el cliché que Dios me dijo. Y hasta andan con una Biblia en los brazos y le dicen 2 o 3 palabras bonitas y hasta oran por usted y después le dicen esto, ahora yo quiero que usted me dé esto o aquello. Ténganse mucho cuidado, hermano. Volviendo a los Gálatas, Pablo le dice, miren, este evangelio lo quieren pervertir. Y si alguno le predica un diferente evangelio del que ustedes han recibido, sean anatema, sea maldito. Y el verso 10, Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo estoy hablándole a ustedes de este evangelio, no es para congraciarme con los hombres. Muchas veces el profeta de Dios no se va a querer congraciar con la gente. Es una persona cortante. No le va a caer bien a muchas personas. Pero el amigo no es el que solamente te sonríe, es el que te dice las verdades. Y muchas veces por decir las verdades, muchos no la quieren decir porque saben que por decir las verdades te pueden hasta mochar la cabeza, como Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo,
no te es lícito, Herodes, tener la mujer de tu hermano. Vean, le dijo a Herodes, hay muchos que ven el pecado y se callan por querer ser complaciente con los hombres, que saben que están haciendo la cosa mala y se callan. Yo soy tu amigo. El profeta de Dios, el Hijo de Dios, vive para agradar a Dios. Si ve a alguien en pecado, lo confronta, lo reprende. No importa quién sea, si es su jefe o no. Yo tenía a mi jefa y en una ocasión yo le dije, jefa, ir a la noche de vela y toque de palo, a Dios no le agrada eso. A mi jefa. Yo veo que usted la están invitando mucho, porque aquí en San Juan, hermano, todo eso, aquí se contamina todo con la famosa cultura. Nosotros tenemos que hablar claro, hermano. No hacernos de la vista gorda. Si el que quiere seguir en su pecado, que siga en su pecado. Pero usted no vive para agradar a los hombres. Usted vive para agradar a aquel que lo tomó por soldado. A un compañero yo le dije de trabajo, estoy escuchando que tú ten esto y esto y esto y aquello. Yo te lo estoy diciendo, si es cierto, arrepiéntete. Yo no le puedo decir que es cierto porque yo no lo había visto. Pero todo el mundo dice, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto en esto, en esto, en aquello. Fulano, tú, si estás en eso, arrepiéntete. Abandona tus pecados. Hermano, el hombre de Dios tiene que saber que su compromiso no está en agradar a los hombres. Puede ser su familiar, su hermano, su cuñado, su tío. Si está en idolatría, confróntelo. Si está en alcohol, confróntelo. Si está en droga, confróntelo. Si está en adulterio, confróntelo. No es que en mi familia, y usted sabe que tiene un amante, confróntelo. Pastor, me van a mochar la cabeza. Que te la mochen, te va para el cielo. Pero usted no puede hacerse de la vista gorda, apoyando el pecado. Pablo dice, mire, yo le estoy escribiendo a ustedes, y es una carta fuerte, porque si agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto no se trata de agradar a los hombres, de caerle bien, es de caerle bien a Cristo, es de estar en paz con Dios, es de ser un siervo de Dios. Y por eso tenemos que confrontar el pecado y llamarlo por su nombre. Hermano, ¿a quién Dios te está diciendo? Confróntalo. La Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. No participe en pecado ajeno. ¿Sabe que hay cristianos que lo van a cancelar? ¿Sabe por qué? Y no lo van a nombrar porque tú no participes en sus pecados. ¿Saben? No te van a invitar a su fiesta. ¿Saben por qué? Porque saben que tú vas a reprender su pecado. ¿Saben por qué no te van a nombrar en algunos lugares? Porque saben que tú te vas a oponer a lo que ellos están haciendo mal. Y a ellos no les conviene que tú estés ahí. Tú debes esperar el tiempo de Dios, porque Dios lo está viendo. Pero no participe, no tape pecado por mantenerte en un puesto o por conseguir un puesto. Hermano, sea fiel. Viva para agradar a Dios. Que cuando usted vive para agradar a Dios, dice la palabra, que hasta sus enemigos Dios lo pone en paz con usted.
porque un día ellos van a reconocer. ¿Sabe que esas personas a quienes yo confronté, donde quiera que ven, dicen, Dios, tú eres un cristiano genuino? ¿Por qué, hermano? Porque donde quiera que estaba con ellos, mostraba a Cristo. Y no me importaba decirle lo que ellos estaban haciendo mal, dije, por querer congraciarme con ellos o hacerme el chivo loco. Confronte el pecado, hermano, que Dios te dará la victoria y Dios pondrá su gracia sobre usted. Dios le bendiga. Seguiremos la próxima semana con Gálatas desde el versículo 11. Algo muy interesante, quería decirlo hoy, hermano, pero todo estaba tan bueno que lo voy a decir la semana que viene, que hay un consejo que aquí se desprende para nosotros los creyentes y más para los nuevos creyentes, un principio que hay de vida ahí para los nuevos creyentes, como el nuevo creyente tiene que esperar el tiempo del Señor para su vida, como lo esperó el apóstol Pablo para él comenzar su ministerio. Dios le bendiga. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Padre, abre nuestro entendimiento. Ilumínanos, Señor, para vivir conforme a tu palabra. Que ella sea nuestra guía, que ella sea nuestra lámpara. Jehová, ayúdanos a estar firme en este evangelio de la gracia, que no necesitamos otra cosa para ser salvos más que a Jesucristo. Perdona nuestros pecados y apatías por querer agradar a los hombres y no agradarte a ti. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis amados.